¿Alguna vez Dios te ha entregado una promesa que, en tus manos, se sentía más como una carga que como una bendición? ¿Has mirado un campo de tu vida que Él mismo te dio, un matrimonio, un ministerio, un trabajo, y has sentido la aridez de una tierra sin agua, preguntándote en silencio si esto era todo lo que había? Esta no es solo una pregunta moderna, nacida de la ansiedad de nuestro siglo. Es una herida antigua, un eco que resuena desde los albores de la historia de Israel, oculta en el secreto de un hombre llamado Otoniel y la sabiduría audaz de su esposa, Acsa. Es la historia de cómo recibir la tierra prometida no es suficiente si no se tiene el agua del cielo para hacerla florecer, y cómo una bendición a medias puede ser el catalizador para la intervención divina más completa que jamás hayas imaginado. Antes de que existieran reyes en Israel, cuando la tierra aún olía a conquista y la sangre de los gigantes cananeos apenas se secaba bajo el sol de oriente, surgió el primer libertador. Su nombre era Otoniel. Sin embargo, la memoria de la historia parece haberlo relegado a una nota a pie de página, un susurro entre los estruendosos relatos de Gedeón, Sansón o Débora. Otoniel, el primer juez, el hombre que inició el ciclo de liberación y reposo, es un fantasma en las crónicas sagradas, porque el primer héroe es el más silencioso. Su historia no comienza con un llamado estruendoso desde una zarza ardiente, sino en la quietud de un servicio que no busca los reflectores. Él nos enseña desde su aparente olvido una verdad fundamental. A veces, el servicio más profundo a Dios no se forja en el aplauso de la multitud, sino en la obediencia silenciosa, en el corazón de un guerrero que espera pacientemente la palabra de su Señor, lejos de cualquier anhelo de fama o reconocimiento. La escena se sitúa en un tiempo de transición y prueba. La generación de Josué, esa estirpe de valientes que había visto el mar rojo abrirse y los muros de Jericó caer, estaba desapareciendo. Una nueva generación se levantaba, una que no había presenciado con sus propios ojos los milagros portentosos del desierto. La tierra había sido repartida, pero no completamente poseída. Focos de resistencia cananea permanecían como espinas en el costado de Israel, recordatorios constantes de que la promesa requería una fe persistente y una lucha continua. El aire estaba cargado de una peligrosa complacencia. El fervor inicial de la conquista se enfriaba, dando paso a la tentación de coexistir con las mismas idolatrías que Dios les había ordenado erradicar. Es en este preciso momento, en este umbral entre el fervor y la apostasía, que la figura de Otoniel emerge de las sombras, no por su propia ambición, sino por el llamado de otro gigante de la fe. Otoniel era sobrino de Caleb, el nombre que es sinónimo de una fe inquebrantable. Mientras 10 de los 12 espías vieron gigantes en la tierra y se sintieron como langostas, Caleb vio la victoria de Dios y declaró: «Subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo». 45 años después, su fuego no se había extinguido. Ahora, con 85 años, reclamaba su herencia en Hebrón, el nido de los anaceos, los gigantes. Otoniel creció a la sombra de esta montaña de fe. Podemos imaginarlo escuchando las historias, sintiendo el peso y el privilegio de su linaje. No era un hombre de palabras grandilocuentes, sino un guerrero forjado en la disciplina y la lealtad. Su carácter se revela en una sola acción decisiva, una que definiría su destino y lo colocaría en el linaje de los redentores de Israel. Fue Caleb quien lanzó el desafío que sacaría a Otoniel del anonimato. Frente a la fortaleza de Kiriat Sefer, una ciudad que aún desafiaba el poder de Israel, Caleb hizo una proclamación audaz, un edicto que era a la vez una estrategia militar y una prueba de corazón. Al que ataque y conquiste Kiriat Sefer, le daré a mi hija Acsa por esposa.
Esto era más que la mano de una mujer. Acsá era el legado de Caleb, su tesoro. Ofrecerla era una declaración de que la valentía para Dios sería recompensada con lo más preciado de su casa. El llamado no era para el más fuerte o el más astuto, sino para aquel cuya fe fuera lo suficientemente ardiente como para moverse cuando otros dudaban. En el silencio de los demás guerreros, un hombre dio un paso al frente. Otoniel, el sobrino, el siervo silencioso, aceptó el desafío. La batalla por Kiriat Sefer debió ser feroz. Las escrituras no nos dan los detalles sangrientos, pero podemos imaginar el estruendo del bronce contra el bronce, el grito de guerra de un hombre impulsado por una promesa divina y un amor terrenal. Otoniel no luchaba solo por un trozo de tierra, luchaba por su identidad, por su lugar en el plan de Dios, por la bendición de unirse a la casa del hombre que mejor encarnaba la fe en Israel. Y conquistó. La ciudad cayó bajo su espada, y con ella se ganó el derecho a reclamar su recompensa. Otoniel, el guerrero silencioso, había demostrado con hechos lo que otros solo podían debatir con palabras. Se había ganado a Acsá, la hija del león de Judá, y con ella una herencia que pronto revelaría ser tanto una bendición como una profunda prueba espiritual. Junto con la mano de su hija, Caleb le entregó a Otoniel una porción de tierra como dote, un gesto de generosidad paternal, una base para que la nueva familia construyera su futuro. Pero la ubicación de esta herencia es la clave de toda la historia. Un campo en el Negev. El Negev. Para cualquiera que conozca la geografía de Israel, esa palabra evoca imágenes de un sol implacable, de polvo, de colinas áridas y lechos de ríos secos. Era una tierra sureña, fronteriza, a menudo sinónimo de lucha y escasez. Otoniel recibió su recompensa, la bendición por su valentía, y esta era una tierra seca. Aquí es donde la historia se convierte en un espejo de nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos luchado una batalla en fe? Hemos sido obedientes, solo para recibir una bendición que parece incompleta, un campo que requiere un esfuerzo sobrehumano para cultivar, un desierto donde esperábamos un oasis. Es en este punto que el foco de la narrativa cambia de manera magistral. El héroe de la historia deja de ser el guerrero que conquista ciudades y pasa a ser la mujer que discierne la verdadera naturaleza de una bendición. Acsá, cuyo nombre puede significar adorno o tobillera, demuestra que su valor no reside en su belleza, sino en su profunda sabiduría espiritual. Ella mira la tierra que le ha sido dada y, aunque sin duda está agradecida, su espíritu no se conforma. Siente una santa inquietud, una insatisfacción divina que no nace de la queja, sino de una comprensión más profunda de la naturaleza de su padre y, por extensión, de la naturaleza de Dios. Ella sabe que un regalo de un padre como Caleb no puede estar destinado a la esterilidad. Ve la tierra pero anhela el agua. El texto bíblico en el libro de los Jueces nos dice que Acsá persuadió o incitó a Otoniel a que le pidiera un campo a su padre. Este es un momento de una profunda enseñanza. Acsá, la mujer, es la que despierta al guerrero a una nueva forma de audacia. Otoniel fue lo suficientemente valiente para enfrentarse a un ejército enemigo, pero quizás no había considerado la valentía necesaria para pedir más de la bendición ya recibida. Acsá le enseña que la fe no termina en la conquista, sino que continúa en la petición. Ella le muestra que no hay arrogancia en pedirle a un padre generoso los recursos necesarios para hacer florecer su propio regalo. Es una lección que trasciende el tiempo. A veces, los guerreros más feroces necesitan que una voz sabia les recuerde que la batalla por la provisión completa se libra de rodillas, con una petición audaz y humilde. Pero la historia da un giro aún más personal y dramático.
Ya sea por la timidez de Otoniel o por su propia determinación inquebrantable, Axa decide tomar la iniciativa. El relato es vívido y cinematográfico. Cuando ella se acercaba, se bajó del asno y Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? Ese gesto de bajarse del asno es un acto de humildad, respeto y urgencia. No es una confrontación, es una súplica. Se coloca en la posición de una hija que viene a su padre, no con una exigencia, sino con una necesidad profunda que ha discernido en su espíritu. La pregunta de Caleb, ¿qué te pasa?, revela el corazón de un padre atento que nota el más mínimo gesto de sus hijos. Él no la ignora, se inclina para escuchar. En ese momento, Axa no es solo la esposa de un héroe, se convierte en la heroína de su propia historia, a punto de pronunciar una de las peticiones más sabias y reveladoras de toda la Biblia. Su respuesta, un susurro cargado de una fe monumental, resuena a través de los milenios. Ya que me has dado tierra en el Negev, dice ella, dame también manantiales de agua. Analicemos la profunda sabiduría encerrada en esta frase. Ella no rechaza el regalo, no se queja de la tierra, ella la acepta, la honra como un regalo de su padre, pero se atreve a declarar que está incompleta. Su lógica es impecable. Has comenzado una buena obra en mí, Padre, ahora llévala a su plenitud. No es una petición de codicia, sino de propósito. Es el clamor de un alma que sabe que la provisión sin la presencia, que el territorio sin el toque divino, es un monumento a la esterilidad. Axa nos da permiso para mirar nuestras propias bendiciones secas y acercarnos a Dios, no con un espíritu de ingratitud, sino con una fe audaz que dice, Señor, gracias por esta tierra. Ahora te pido el agua. Esta escena antigua es un manual de oración para el creyente moderno. ¿Cuántos de nosotros vivimos en nuestro propio Negev espiritual? Hemos recibido la salvación, una bendición inconmensurable, pero vivimos sin el gozo diario de su presencia. Tenemos una familia, pero carecemos de la conexión y la paz que la convierten en un verdadero hogar. Tenemos un ministerio, pero sentimos la sequedad de la rutina y la ausencia del poder del Espíritu Santo. Axa nos enseña a dejar de llamar a nuestra resignación paciencia. Nos invita a una santa insatisfacción, a la audacia de pedirle a nuestro Padre Celestial los manantiales que faltan. Su historia valida nuestro anhelo más profundo, el anhelo de que las promesas de Dios no sean solo conceptos teológicos, sino realidades vivas, vibrantes y fructíferas en nuestra experiencia diaria. La reacción de Caleb es quizás la revelación más poderosa de toda la narrativa. No hay rastro de irritación en su voz, no la acusa de ser ingrata o codiciosa. Por el contrario, podemos imaginar una sonrisa iluminando el rostro del viejo guerrero. Su hija no solo había heredado su tierra, había heredado su espíritu, esa fe que ve más allá de las circunstancias y se atreve a pedirle a Dios lo imposible. Su audacia era la prueba de que su linaje continuaría, y la Escritura registra su respuesta con una simplicidad gloriosa. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Observen la secuencia. Él no le da una fuente, sino fuentes en plural. Y no le da solo lo que pidió, sino que divide la bendición en dos dimensiones, revelando una economía divina de abundancia que sobrepasa toda petición. Primero, exploremos el significado de las fuentes inferiores. Estas representan la provisión de Dios para el suelo de nuestra vida, para nuestra existencia terrenal y tangible. Son las bendiciones que podemos ver, tocar y medir. Simbolizan la salud en nuestro cuerpo, la comida en nuestra mesa, un techo sobre nuestra cabeza, la estabilidad financiera, las relaciones que nos sostienen. Son el agua que brota de la tierra, los recursos necesarios para navegar el día a día en este mundo.
AXA nos enseña que es completamente legítimo y espiritual pedirle a Dios por estas cosas. La espiritualidad no es un escape de la realidad material, sino la invitación de Dios a reinar sobre ella. Pedir por las fuentes inferiores es reconocer que cada aspecto de nuestra vida, desde el más mundano hasta el más sublime, le pertenece a Él y que anhelamos ver su provisión en cada uno de ellos. Visualicemos el impacto de este primer regalo. En un instante, la geografía del Negev de AXA se transforma. Donde antes solo había tierra agrietada y polvo, ahora brotan arroyos. El sonido del agua corriente llena el aire. La vegetación comienza a aferrarse a las orillas, prometiendo sombra y fruto. Las fuentes inferiores traen vida, sostenibilidad y potencial. Son la bendición de Dios que nos ancla, que nos da una base firme desde la cual operar. Son la respuesta a la oración, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Sin estas fuentes, nuestra vida espiritual, por muy sincera que sea, carecería de la fuerza y la estabilidad para resistir las presiones del mundo. Son la prueba visible de la fidelidad de un Dios que se preocupa no solo por nuestra alma eterna, sino también por nuestro frágil vaso de barro. Pero el corazón de un padre como Caleb, un reflejo del corazón de nuestro Padre Celestial, nunca se detiene en lo meramente funcional. La verdadera culminación de la bendición, el regalo que eleva la historia de lo terrenal a lo eterno, son las fuentes superiores. Si las fuentes inferiores son para la supervivencia y la estabilidad, las superiores son para la trascendencia y la intimidad. Son el agua que no brota de la tierra, sino que desciende del cielo. Representan esas bendiciones que el dinero no puede comprar y que el esfuerzo humano no puede producir. Son el toque directo del cielo en el alma humana, la respuesta a la sed más profunda que todos llevamos dentro. AXA podría haberse conformado con las fuentes inferiores, pero el corazón de su padre anhelaba darle una bendición completa, una que satisficiera tanto su cuerpo como su espíritu. Las fuentes superiores son un símbolo poético de la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Son la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta, la sabiduría divina para tomar decisiones cruciales, el gozo inefable que no depende de las circunstancias y un sentido de propósito que da significado a cada aliento. Son la experiencia del amor de Dios no como una teoría, sino como una fuerza viva que inunda el corazón. Son el río de agua viva que Jesús prometió que brotaría del interior de aquellos que creen en Él. Mientras que las fuentes inferiores sustentan la vida, las fuentes superiores son la vida en su máxima expresión, la vida abundante por la cual Cristo vino. Sin ellas podemos tener un jardín bien regado, pero un alma desierta. El gesto de Caleb es una ventana directa al corazón de Dios. Su respuesta inmediata, sin reproches y abrumadoramente generosa, es exactamente como nuestro Padre Celestial responde a sus hijos cuando piden con fe. Santiago 1:5 nos dice que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Caleb no le reprochó a AXA su audacia, la celebró. Asimismo, Dios se deleita cuando nos acercamos a Él, no con una lista de deseos tímida y temerosa, sino con un corazón abierto que anhela la plenitud de todo lo que Él es. La respuesta de Caleb nos enseña que la medida de Dios no es la escasez, sino la sobreabundancia. Cuando pedimos agua, Él anhela darnos ríos. Cuando pedimos un toque, Él anhela darnos una inmersión completa en su presencia. Imaginemos ahora la herencia de AXA y Otoniel en su estado final y completo. Es una tierra regada desde abajo y desde arriba. Las fuentes inferiores aseguran que las raíces sean profundas y estén nutridas, creando una base sólida y resistente a la sequía.
Las fuentes superiores, como una lluvia suave o un rocío celestial, bañan las hojas, las flores y los frutos, trayendo una vitalidad que viene directamente del cielo. Esta es la imagen bíblica de una vida verdaderamente bendecida, una existencia donde lo espiritual y lo material no están en conflicto, sino que trabajan en perfecta armonía. Es una vida anclada en la provisión práctica de Dios y al mismo tiempo continuamente refrescada por su presencia íntima. Es el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecirnos en la ciudad y en el campo, en la canasta y en la artesa de amasar, en nuestra salida y en nuestra entrada. Ahora, la luz de esta antigua historia se vuelve hacia nosotros, iluminando los paisajes de nuestras propias almas. La pregunta que AXA nos obliga a hacernos es penetrante y personal. ¿En qué área de tu vida te has conformado con una tierra seca? ¿Dónde has aceptado la bendición de Dios por la mitad, agradecido por el territorio, pero resignado a vivir sin los manantiales? Tal vez sea en tu vida interior, en tu caminar con Dios, donde la rutina ha reemplazado a la relación, o quizás en tus relaciones más cercanas, donde la coexistencia ha suplantado a la comunión gozosa. La historia de AXA no es un juicio, sino una invitación amorosa y urgente. Es un llamado a levantarnos de nuestra resignación, a bajarnos de nuestro asno de complacencia y a acercarnos al Padre con una audacia santa, listos para pedir la bendición completa que Él siempre ha anhelado darnos. Dejar de vivir en la sequedad comienza con un acto de valentía, la honestidad radical con uno mismo y con Dios. Te invito a hacer una pausa y a mirar el mapa de tu propia vida. ¿Dónde está tu Negev? Identifícalo sin miedo y sin vergüenza. Quizás es el desierto de la soledad en medio de una multitud, o la aridez de un trabajo que paga las cuentas, pero mata el alma. Podría ser la tierra agrietada de una lucha secreta con el pecado, o la llanura polvorienta de una fe que se ha vuelto más una lista de deberes que una relación de amor. Nombrar nuestro desierto no es un acto de incredulidad, es el primer paso para pedir los manantiales. Es trazar el punto exacto en el mapa donde anhelamos que la gracia de Dios irrumpa y lo cambie todo, reconociendo que solo Él tiene el agua que puede saciar nuestra sed. Una vez que identificamos nuestro Negev, a menudo nos enfrentamos a una barrera invisible, el miedo a pedir. Tememos parecer desagradecidos por la tierra que ya se nos ha dado. Nos hemos creído una falsa humildad que nos dice que debemos conformarnos con poco, que pedir más es una señal de egoísmo espiritual. La historia de AXA destroza estas mentiras. Ella nos enseña que la verdadera humildad no es la resignación, sino el reconocimiento de nuestra total dependencia del dador para cada aspecto de la vida. Pedir los manantiales no es decirle a Dios que su primer regalo fue malo. Es decirle que creemos tanto en su bondad que estamos seguros de que Él quiere que su regalo sea fructífero y completo. Es un acto de fe en su carácter, una declaración de que creemos que Él es un Dios de abundancia, no de escasez. La oración de AXA se convierte así en nuestro modelo. No es una fórmula mágica, sino una postura del corazón que podemos adoptar hoy mismo. Comienza con gratitud. Padre, gracias por esta tierra. Gracias por la salvación, por mi familia, por el aliento de vida. Luego, se mueve hacia una honestidad valiente. Pero, Señor, esta tierra está seca. Falta gozo, falta paz, falta tu poder manifiesto aquí. Y finalmente culmina en una petición específica y llena de fe. Por eso te pido, en el nombre de Jesús, dame también los manantiales. Abre las fuentes inferiores de tu provisión y las fuentes superiores de tu presencia. Esta no es la oración de un mendigo que espera sobras, sino la de un hijo amado que se acerca confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que el corazón del Padre se deleita
en dar buenos regalos. Y volvamos por un momento a Otoniel, el juez silencioso. ¿Qué lección indeleble grabó este episodio en su alma de guerrero? Él, que había conquistado una ciudad con la fuerza de su brazo, fue testigo de cómo su esposa conquistaba el corazón de su padre con la fuerza de una petición humilde. Otoniel aprendió que la victoria en el campo de batalla debe ser seguida por la dependencia en la sala del trono. Comprendió que el Dios que le dio poder para derrotar a los enemigos de Israel era el mismo Dios que anhelaba regar su vida personal con bendiciones celestiales y terrenales. Esta revelación debió haber transformado su liderazgo. Las Escrituras dicen que bajo su juicio la tierra tuvo descanso durante 40 años. ¿Cómo podría ser de otra manera? El líder de Israel había aprendido el secreto de la paz verdadera. Una nación, al igual que un alma, solo puede descansar cuando es sustentada tanto por las fuentes de abajo como por las fuentes de arriba. El legado de Asa y Otoniel, por lo tanto, trasciende su historia personal. Se convierte en un paradigma para todo el pueblo de Dios, en todas las generaciones. Establece un principio divino fundamental. Dios no está interesado en bendiciones a medias. Su sueño para nosotros no es que sobrevivamos en un desierto espiritual, sino que florezcamos en un jardín bien regado. Quiere que nuestras vidas sean un testimonio tan vibrante de su bondad integral, en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, en nuestras finanzas, nuestras relaciones y nuestro propósito, que el mundo que nos observa, sediento y cansado, pregunte por la fuente de nuestra agua. Nuestra plenitud no es para nuestro propio deleite egoísta, sino para que seamos oasis de su gracia en medio de un mundo seco y necesitado. Y aquí, la historia se abre a su cumplimiento más glorioso, porque Caleb, con todo su corazón generoso, es solo una sombra del verdadero Padre. Su acto de dar las fuentes es un eco profético del acto más grande de generosidad en la historia del universo. Si Caleb, un hombre, se deleitó en darle a su hija lo que necesitaba para que su herencia floreciera, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? La Biblia nos dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no nos dio simplemente manantiales, nos dio la fuente misma de toda agua viva. En su anhelo de ver nuestras vidas plenas y fructíferas, nos dio a Jesús. En Jesucristo, las fuentes superiores y las inferiores convergen. Él es el agua viva que si bebemos de Él, nunca más tendremos sed. Él es la fuente superior, nuestra conexión directa con el corazón del Padre, la fuente de toda paz, sabiduría y gozo eterno. Pero también, a través de su obra en la cruz, Él aseguró cada una de las bendiciones de las fuentes inferiores. El apóstol Pablo declara que Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. La sanidad, la provisión, la restauración, la estabilidad, todo ha sido comprado y pagado por su sangre. Jesús no vino a darnos un Negev, vino a tomar nuestro desierto sobre sí mismo para que nosotros pudiéramos heredar su jardín. Así que hoy, la voz amorosa del Padre resuena a través del tiempo y te hace la misma pregunta que Caleb le hizo a su hija. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Él ve que te has bajado de tu asno de autosuficiencia. Él nota tu inquietud, tu sed, tu anhelo por algo más. Y te invita a dejar de fingir. Te invita a dejar de tratar de cavar tus propias cisternas rotas que no pueden retener el agua. Te llama por tu nombre y te dice, ven a mí. Si tienes sed, ven a las aguas. No tienes que pagar, no tienes que ganártelo. Simplemente ven, pide y recibe. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la tierra que nos has dado,
por cada bendición que ya hemos recibido de tu mano. Pero hoy, inspirados por la fe audaz de Axa, nos atrevemos a pedirte más. Te pedimos que nos reveles las áreas secas de nuestras vidas, nuestros neguebs personales. Y te pedimos, Padre, que abras sobre nosotros tanto las fuentes inferiores como las superiores. Riega nuestras vidas con tu provisión tangible y con tu presencia íntima. Que no nos conformemos con menos de la vida abundante que compraste para nosotros. Sacia nuestra sed, Señor, para que nuestras vidas se conviertan en ríos de agua viva que apunten a ti, la única y verdadera fuente de todo bien. Si este mensaje ha tocado una tierra seca en tu corazón, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien que necesite recordar que Dios es un Padre generoso. Suscríbete a este canal para que juntos podamos seguir profundizando en los secretos del corazón de Dios escondidos en su palabra. Y nos encantaría saber de ti en los comentarios por cuáles fuentes, superiores o inferiores, le estás pidiendo a Dios hoy. Que tu petición audaz desate un diluvio de su gracia sobre tu vida.